están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado denunció la brutal represión y las detenciones de dirigentes clave de su partido Vente Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. Los gobiernos de Uruguay y Argentina han condenado las detenciones arbitrarias contra los dirigentes de Vente Venezuela, Henry Alviares y Dignora Hernández, perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva envió una carta de felicitación a Vladimir Putin por su reelección y se suma a los demás líderes del socialismo del siglo XXI en saludar la victoria del líder autoritario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se prepara para viajar a Israel esta semana como parte de su sexta misión urgente al Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre. Empezamos con el desarrollo de la información. Nos vamos a Venezuela, ya que la líder opositora María Corina Machado denunció la brutal represión y las detenciones de dirigentes clave de su partido Vente Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. Machado describió las acciones del régimen como intentos cobardes de obstaculizar el cambio democrático en el país y llamó a la comunidad internacional y a los venezolanos a tomar medidas contra la represión. En Venezuela, María Corina Machado, destacada líder opositora, ha denunciado energéticamente la detención de dirigentes clave de su partido, Vente Venezuela, por la dictadura de Nicolás Maduro. Este miércoles, Machado declaró que el régimen está llevando a cabo una brutal represión contra su equipo de campaña tras la detención del jefe de la formación, Henry Alviares, y de la secretaria política, la exdiputada Dignora Hernández. Machado, quien fue elegida como candidata presidencial por una amplia mayoría de la oposición, describió las acciones del régimen como intentos cobardes de obstaculizar el avance hacia el cambio democrático en Venezuela. Desde la sede de su partido en Caracas, Machado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los ciudadanos venezolanos para que tomen medidas concretas contra la represión y las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen. La líder de Vente Venezuela instó a un compromiso más profundo y significativo por parte de la comunidad internacional, destacando que la lucha en Venezuela va más allá de lo político y se trata de proteger los valores fundamentales y la integridad de la nación. Machado también enfatizó la necesidad de unidad y fortaleza entre los venezolanos en estos momentos difíciles. Describió el día de las detenciones como un día de infamia y afirmó que el régimen está desplegando su maldad y violencia para sembrar el terror en la población. Sin embargo, subrayó la fortaleza y el coraje del pueblo venezolano en su búsqueda de democracia y libertad. Por su parte, Vente Venezuela ha calificado las detenciones de Alviares y Hernández como secuestros por parte del régimen de Maduro, sumándose a otros miembros de su partido que también han sido detenidos recientemente. La formación política instó a la comunidad internacional a tomar medidas y exigió la liberación inmediata de sus dirigentes. Seguimos en Venezuela, ya que la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, negó las acusaciones del fiscal general afín al chavismo, Tarek William Saab. Agregó que el régimen de Nicolás Maduro quiere cerrar el camino al cambio y la libertad porque saben que están derrotados para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Escuchemos sus declaraciones. Todo, absolutamente todo lo que dijo el fiscal del terror, el Ministerio Impúdico, es falso. Todo es mentira. Ayer veíamos el informe que presentó la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas e hizo referencia al modus operandi de persecución y de obtención de confesiones, entre comillas, que aplica este sistema.
Evidentemente el régimen quiere cerrar el camino al cambio, el camino a la libertad en paz. Lo quieren cerrar porque saben que están derrotados, porque no hay manera que puedan ganar una elección contra nosotros. Y la brutal represión de la dictadura chavista contra el comando de campaña de María Corina Machado ha generado el rechazo de diversas instituciones internacionales, en especial del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas. A través de un comunicado, la agrupación advirtió que estas acciones representan un grave atentado contra la democracia y no permiten la realización de elecciones libres y transparentes. El Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocido como Grupo IDEA, ha levantado su voz en rechazo a las recientes acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En un comunicado emitido, el Grupo IDEA expresó su profunda preocupación por las órdenes de aprehensión dictadas contra los integrantes del comando de campaña de la candidata presidencial María Corina Machado. La presencia de la Policía Política Venezolana en la sede de 20 Venezuela, organización que respalda a Machado, con el evidente propósito de obstaculizar su participación en las elecciones presidenciales, ha sido fuertemente condenada por el Grupo IDEA. Ex jefes de Estado como Mario Abdo de Paraguay, José María Aznar de España, Felipe Calderón de México y otros firmaron el comunicado, instando a los gobiernos democráticos de América y Europa, en particular a Estados Unidos y las organizaciones multilaterales, a tomar medidas que condenen estas prácticas de terrorismo de Estado. El Grupo IDEA advierte que estas acciones representan un grave atentado contra la posibilidad de que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho a elecciones libres, justas, competitivas y transparentes, esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Asimismo, destacaron el pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien ha resaltado las graves dificultades para garantizar que las próximas elecciones se desarrollen conforme al derecho a participar en los asuntos públicos. Y en una contundente muestra de solidaridad con la líder opositora venezolana María Corina Machado, los gobiernos de Uruguay y Argentina han levantado sus voces para condenar las detenciones arbitrarias perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay expresó su enérgico rechazo a estas acciones, calificándolas como un deterioro progresivo de la situación política en Venezuela. Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería uruguaya destacó la violación de los derechos humanos de los opositores al régimen y condenó enérgicamente estas acciones arbitrarias. Por su parte, el gobierno de Argentina, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de la canciller Diana Mondino, emitió un comunicado en el que condenó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Maduro. Argentina exigió la pronta liberación de los dirigentes detenidos y el cese de las detenciones arbitrarias, señalando que estas acciones atentan contra el espíritu democrático y obstaculizan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos legítimos. La unión de estos gobiernos en la condena a las acciones represivas del régimen de Maduro refleja un compromiso compartido con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en la región y destaca la necesidad de una respuesta conjunta frente a las amenazas a la estabilidad democrática en Venezuela. Y en esta ocasión, la carta de felicitación del presidente brasileño Lula da Silva a Vladimir Putin por su reelección en unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional ha generado críticas y levantado preocupaciones sobre su postura antioccidental. Este gesto se suma a su acercamiento a Rusia, lo que ha sido objeto de controversia debido al silencio de Lula sobre la invasión rusa a Ucrania y la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva envió una carta de felicitación al presidente ruso Vladimir Putin por su reelección en un proceso electoral considerado ilegítimo por la comunidad internacional.
Con esta acción, el mandatario izquierdista del país sudamericano muestra su postura antioccidental y se suma a los demás líderes del socialismo del siglo XXI en saludar la victoria del presidente autoritario Vladimir Putin. Lula ha promovido un estrechamiento de la relación entre Brasil y Rusia, ambos miembros del grupo BRICS. Esta aproximación ha generado críticas, especialmente por su negativa a arrestar a Putin, quien enfrenta una orden de captura de la Corte Penal Internacional, y su silencio sobre la invasión rusa a Ucrania y la muerte del opositor al régimen de Vladimir Putin, Alexei Navalny. Las elecciones rusas, celebradas entre el 15 y el 17 de marzo, fueron cuestionadas debido a la exclusión de la oposición y la ausencia de condiciones democráticas, además del fallecimiento del principal líder opositor, quien fue perseguido y apresado por el régimen. Putin aseguró su quinto mandato con un presunto 87.28% de los votos en unas elecciones donde la oposición no pudo presentarse y los candidatos aliados del gobierno no representaban una alternativa real. Para Occidente, estas elecciones fueron una farsa, denunciadas como ilegítimas y antidemocráticas. La falta de pluralismo político y las restricciones a la participación de la oposición desacreditaron el proceso electoral, según líderes mundiales. La felicitación de Lula a Putin en este contexto refleja su respaldo a un régimen cuestionado por su falta de legitimidad y su historial autoritario. Esta acción socava los principios democráticos y los valores compartidos por las naciones libres del mundo. Nos vamos a la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario y esta vez nos vamos al Medio Oriente, donde en el contexto del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Israel para discutir con los líderes del gobierno del país hebreo sobre las negociaciones en curso para liberar a los rehenes y garantizar la derrota de Hamas. Este gesto resalta el apoyo constante de Washington hacia Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se prepara para viajar a Israel esta semana como parte de su sexta misión urgente al Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en octubre del 2023. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que Blinken discutirá con los líderes del gobierno israelí las negociaciones en curso para asegurar la liberación de todos los rehenes y la necesidad de garantizar la derrota de Hamas, incluso en Rafah. Esta visita ocurre en un contexto en el que Israel continúa realizando operaciones militares contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Durante su última intervención en el hospital Al-Shifa, el ejército del país hebreo neutralizó a más de 140 terroristas. Además, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que pronto se iniciará operación terrestre en la ciudad sureña de Rafah. Recientemente, en una llamada telefónica, el primer ministro Netanyahu acordó enviar una delegación de alto nivel a Washington para discutir planes. Además, el Pentágono anunció que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitará la capital estadounidense la próxima semana. Los acontecimientos mencionados se desencadenaron tras el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023, que resultó en la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de otras 250. Aunque se cree que Hamas todavía mantiene como rehenes a unas 100 personas, así como los restos de otras 30, la situación sigue siendo volátil y sujeta a una intensa tensión internacional.
Y en una nueva ofensiva contra Hamás, el ejército de Israel anunció que abatieron a más de 140 terroristas tras una incursión militar en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, ubicado en la Franja de Gaza. Mediante un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel resaltaron el objetivo específico de neutralizar a terroristas que utilizan instalaciones civiles, como los hospitales, como escudos humanos y centro de operaciones. Además de los terroristas abatidos, también indicaron que localizaron y destruyeron almacenes de armas pertenecientes a Hamás. El ejército israelí también informó que suministraron 1.800 litros de agua y cerca de 4 toneladas de comida como ayuda humanitaria para los civiles que se refugian dentro del hospital. Es importante resaltar que Israel actúa con precaución para evitar daños a civiles, pacientes y trabajadores médicos dentro del hospital Al-Shifa, lo que refleja su compromiso con el respeto por la vida, incluso en medio del conflicto. Por otra parte, el ejército israelí también anunció que realizaron una exitosa ofensiva en la zona de Al-Qarara, en el norte de Yan Yunis, donde consiguieron identificar y destruir una decena de infraestructuras terroristas. Por otro lado, el jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante John Aquilino, ha lanzado una advertencia sobre las crecientes preocupaciones sobre una posible invasión de Taiwán por parte de China para el año 2027. Esta declaración, hecha durante su testimonio ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara, ha levantado alarmas en la comunidad internacional. Aquilino señaló que todas las indicaciones apuntan a que el Ejército Popular de Liberación de China estará preparado para llevar a cabo esta invasión en el plazo establecido por el presidente chino Xi Jinping. Desde el 2020, China ha aumentado significativamente su capacidad militar con la adquisición de cientos de aviones de combate, buques de guerra y un crecimiento significativo en su arsenal de misiles balísticos y de crucero. Además, han elevado sus gastos militares a cifras astronómicas, superando los 223.000 millones de dólares. El almirante Aquilino también destacó las simulaciones de operaciones militares realizadas por China, que incluyen bloqueos marítimos y aéreos contra Taiwán. Esta escalada militar y las amenazas implícitas representan una seria violación de la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, ha expresado su seria preocupación ante esta situación, afirmando que su país toma muy en serio las amenazas militares chinas. Wu ha señalado que el año 2027 marca un punto crítico en el que se deben abordar de manera urgente estas crecientes tensiones. Y esta vez nos trasladamos a Estados Unidos, donde el Congreso aprobó una asignación de fondos sin precedentes para la industria de semiconductores. Esta inversión busca aumentar la capacidad de producción de chips avanzados en Estados Unidos para reducir la dependencia de estos extranjeros, especialmente ante la influencia creciente de China en el sector. El Congreso de Estados Unidos aprobó de forma bipartidista una asignación de fondos sin precedentes para la industria de semiconductores en el país. Intel, el gigante estadounidense de componentes electrónicos, será el principal beneficiario de esta medida, recibiendo 8.500 millones de dólares en fondos directos y 11.000 millones de dólares en préstamos para la construcción de fábricas de semiconductores en Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregón. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, destacó que esta inversión permitirá a Estados Unidos aumentar su capacidad de producción de chips avanzados, pasando del actual 0% al 20% en el año 2030. La dependencia de chips extranjeros se ha convertido en un problema de seguridad nacional y económico para Estados Unidos, especialmente ante la creciente influencia de China en este sector. La escasez global de semiconductores, exacerbada por las restricciones en Asia durante la pandemia de COVID-19, impactó en diversas industrias, desde la fabricación de vehículos hasta la defensa militar estadounidense, provocando aumentos significativos en los precios. Raimondo subrayó la importancia estratégica de la producción nacional de chips, tanto para avances en tecnología como para la seguridad nacional.
Asimismo, enfatizó la necesidad de no solo diseñar, sino también fabricar estos componentes en suelo estadounidense. La financiación de estos proyectos proviene de la Ley de Chips y Ciencia del 2022, aprobada en un momento en que se temía que la falta de acceso a chips fabricados en Asia pudiera afectar gravemente la economía estadounidense. El Departamento de Comercio intensificó sus controles sobre la exportación de chips avanzados para evitar que China adquiera tecnología crítica con fines militares y de inteligencia artificial, continuando las políticas implementadas durante la administración anterior. Estas medidas reflejan el compromiso de Estados Unidos de protegerse de posibles amenazas por parte de países que han tomado posturas antioccidentales y que funcionan bajo dictaduras como China. Momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. A continuación los dejamos con Estefanía Álvarez y el bloque deportivo. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que el sorteo de grupos para el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha delineado los enfrentamientos y rivales para las selecciones latinoamericanas. Las selecciones latinoamericanas ya conocen a sus rivales para los partidos en París 2024. Argentina, que ostenta 2 títulos olímpicos en el 2004 y 2008, se ubicó en el grupo B junto a Ucrania y Marruecos, con una plaza reservada para el tercer lugar de la Copa de Asia Sub-23. La ausencia de Brasil, ganador de los últimos 2 torneos, cambia el panorama y aumenta las expectativas en torno a equipos sudamericanos. Paraguay, subcampeón en el 2004, competirá en el grupo D junto a Israel, Mali y el campeón de la Copa de Asia Sub-23. Por su parte, República Dominicana quedó en el grupo C de España, subcampeona de los Juegos de Tokio junto a Egipto y el subcampeón de la Copa de Asia Sub-23. Estados Unidos comparte el grupo A con Francia, líder del pelotón, además de Nueva Zelanda, y el ganador de una repesca entre selecciones asiáticas y africanas. Es importante destacar que las selecciones participantes son de categoría sub-23, pero cada país tiene la posibilidad de incluir hasta 3 jugadores mayores. En el fútbol peruano hay preocupación por las recientes informaciones que dan cuenta de casos de partidos arreglados en las ligas profesionales del país sudamericano. La presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros, Carmen Retuerto, aseguró que varios árbitros se han involucrado en denuncias sobre amaños de partidos entre el 2021 y el 2022. Carmen Retuerto reveló que en el año 2021 se recibió una denuncia de un árbitro FIFA, la cual fue remitida a la Comisión de Ética e Integridad de la Federación Peruana de Fútbol. Agregó que tras recibir esta denuncia, el árbitro fue suspendido de sus labores mientras se llevaba a cabo la investigación correspondiente. Una vez resuelto el caso, el árbitro fue excluido de la Comisión Nacional de Árbitros. Asimismo, la directiva informó sobre denuncias presentadas durante el año 2022. Según sus palabras, se registraron 5 casos, de los cuales 2 han sido absueltos y los otros 3 continúan en proceso de investigación. Aunque aún no se ha recibido una resolución definitiva, Retuerto destacó que estos árbitros tampoco forman parte de la lista de CONAR en la actualidad. Esta situación ha puesto en alerta a todos los actores del fútbol profesional en el Perú, que han exigido que el presidente de la Federación de Fútbol, Agustín Lozano, haga una declaración oficial sobre un tema tan delicado y que se investiguen las denuncias. El controvertido dirigente exigió que se presenten pruebas de los supuestos partidos arreglados.
Estas denuncias han sacudido los cimientos del fútbol peruano en medio de la para del campeonato nacional debido a la fecha FIFA en la que la selección al mando de Jorge Fossati jugará ante Nicaragua y República Dominicana. El jugador uruguayo Agustín Canovio afirmó en San Sebastián, España, que espera aprovechar los próximos 2 partidos amistosos de la selección de Uruguay para aportar su granito de arena y trabajar en el gran objetivo de su equipo, que es llegar al 100% a la Copa América. Escuchémoslo. Una nueva fecha, sí, me siento muy bien, muy confiado, motivado. Es un orgullo este 2024 poder estar compartiendo nuevamente con todo el plantel. Y bueno, con mucha ilusión, preparando los objetivos con la selección y tratando de mejorar día a día en lo personal, en lo individual, para aportar mi granito de arena, que es a lo que uno viene a esta selección. Bien, la concentración muy bien, nos conocemos hace mucho tiempo, entre muchos, tenemos un grupo muy unido, con muchas ganas de progresar, de crecer juntos y tratar de formar un grupo muy sólido para poder competir y que se note dentro de la cancha. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en sus pantallas en este momento. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.